Pues muy buenas tardes. Soy Montserrat Comas, que soy la presidenta de la Asociación Catalana de Malalts de Huntington y quiero daros la bienvenida a las jornadas técnicas que este año organizamos conjuntamente con el Hospital de la Santa Creu y Sant Pau de Barcelona, a quienes, por supuesto, agradecemos enormemente su participación desinteresada. Este año, debido a las circunstancias actuales derivadas del COVID-19, hemos diseñado un nuevo formato de jornadas online, que esperamos tenga la misma acogida de siempre y que nos permita un mayor alcance y repercusión. Quisiera agradecer la colaboración a Roche, que nos ha facilitado los medios técnicos y la plataforma que nos está permitiendo el desarrollo virtual de estas jornadas. Desde siempre en ACMA hemos promocionado la investigación y la formación en torno a la enfermedad de Huntington y participado de forma activa en el desarrollo de programas como el que os presentamos ahora. Como entidad sentimos un especial orgullo por conseguir que las jornadas ACMA se hayan constituido como un canal comunicativo y un espacio de encuentro entre profesionales, familias y comunidad. Entendemos que en un momento como el actual, la información y la formación son herramientas fundamentales para nuestras familias. Informar, formar y difundir serían los objetivos a cumplir, que estoy segura que a lo largo de estos 3 días de jornadas alcanzaremos. Todas y cada una de las ponencias que os presentaremos están definidas para facilitar orientación y apoyo tanto a las personas afectadas de la enfermedad de Huntington como a sus familiares y cuidadores. Tenemos muchas esperanzas puestas ante las perspectivas de futuro en torno a nuevos avances en la investigación de la enfermedad, pero sabemos que aún queda mucho camino que recorrer, que quisiéramos hacer de forma compartida, de la mano del propio aprendizaje basado en la experiencia y de la seguridad que nos proporcionan los logros científicos. Para finalizar, quisiera agradeceros vuestra participación y dar paso al doctor Jaume Kuliszewski. La otra. A ver, ¿dónde está Internet? Y pues bueno, a quien agradecemos también su presencia y el trabajo que tanto él como su equipo llevan desempeñando a lo largo de todos estos años en torno a las personas y familias afectadas por la enfermedad de Huntington. Bueno, de todas maneras también os quiero indicar que por favor desconectéis la cámara y el micrófono a las personas que no sean los ponentes, ¿de acuerdo? Y muchas gracias a todos y a todas. Doctor Kuliszewski, puedes continuar, puedes seguir. Sí. ¿Ahora sí? ¿Sí? ¿Me veis? Bien, es para mí un gran placer presentar estas jornadas. Muchas gracias, Montserrat, por tus palabras de bienvenida. Desde el Hospital de Sant Pau, concretamente desde la Unidad de Trastornos de Movimiento y también de la Escuela Clínica de Neuropsicología, pues yo creo que estamos con un gran compromiso con la enfermedad de Huntington, viviendo tiempos que desde luego son, por un lado, problemáticos porque estamos todavía en plena pandemia, pero los tiempos para la enfermedad de Huntington están cambiando, soplan nuevos aires, vienen medicamentos. Desde luego, como dice Montserrat, esto no es coser y cantar, el camino no va a ser fácil, pero viendo lo que teníamos hace unos años, yo creo que la perspectiva es muy alentadora. Y no solamente en los medicamentos, sino también en la atención integral al paciente y a las familias y a toda la comunidad que se mueve alrededor de la enfermedad de Huntington.
Bien, hoy tendréis en esta parte de las ponencias a dos ponentes que tengo el placer y el honor de tener en nuestra unidad. Los dos son expertos en el tema del que van a hablar y los dos, tanto Saúl Martínez Horta, que es neuropsicólogo, y Jesús Pérez, que es neurólogo, están en primera fila, en primera línea de esta enfermedad, no solo en la asistencia, sino también en la investigación y en la docencia, lo cual yo creo que es el papel más completo que podemos ofrecer desde los hospitales, es decir, crear una comunidad que está interesada en el todo de la enfermedad, comenzando por la persona enferma. Por tanto, no me quiero extender más, os deseo mucho éxito en estas jornadas, que disfrutéis de las ponencias, la gente que va a hablar es, me reitero, gente de primer nivel y sin más, pues cedo la palabra al doctor Saúl Martínez Horta. Gracias, Jaime. Bien, comparto la pantalla. Imagino que todo el mundo puede ver la presentación y que se me escucha bien. Bueno, me imagino que sí, porque en otras ocasiones ha salido bien. Bueno, en primer lugar, nuevamente un placer colaborar, participar con la Asociación Catalana de estas jornadas. Sabéis que nos gusta cada cierto tiempo hacer este tipo de jornadas que hasta ahora habían sido presenciales. Es una lástima, obviamente, que no podamos estar físicamente, pero bueno, gracias al apoyo que Roche nos está dando en esto y en muchas otras cosas, pues podemos hacer esta versión online con la que creo vamos a poder suplir un poquito el no habernos podido ver en las circunstancias normales. Yo voy a hablar poco rato. Creo que, como decía el doctor Kulisevsky, estamos en un momento muy interesante desde el punto de vista de la investigación y del desarrollo de futuros tratamientos. Y a mí lo que me gustaría es hacer una introducción lo más sencilla y lo menos técnica posible a la enfermedad de Huntington, no tanto pensando en explicaros por 12ª vez algo que conocéis muchísimo mejor que yo, porque sois las personas que convivís con ello, sino que me gustaría intentar explicar la enfermedad desde el punto de vista de entenderla para entender todo lo que nos va a contar el doctor Pérez a continuación, desde el punto de vista de los tratamientos y de los ensayos clínicos, para que quede bien claro, ¿de acuerdo? De modo que voy a intentar hacer un breve resumen recapitulando sobre algunos puntos que me parece nos van a ayudar luego a entender mejor lo que nos va a comentar el doctor Pérez. Bien, como sabéis, como sabemos todos aquí, la enfermedad de Huntington es una enfermedad neurodegenerativa. Eso significa que, como muchas otras enfermedades neurodegenerativas, por algún motivo se van dañando células esenciales del sistema nervioso, como son las neuronas. Pero a diferencia de otras enfermedades más frecuentes, como puede ser el Alzheimer, como puede ser el Parkinson, que suelen debutar en personas bastante mayores, el Huntington, por regla general, lo empezamos a ver alrededor de la media edad adulta, los 35, 45 años. Es cierto que en ocasiones mucho más tarde, también es cierto que en ocasiones mucho antes. Es una enfermedad minoritaria. Dentro de las minoritarias, ni mucho menos es la enfermedad más minoritaria que existe. Y por otro lado es una enfermedad genética, luego hablaremos un poco más de ello, y sobre todo una enfermedad hereditaria, como sabéis, que sigue un patrón de herencia que llamamos autosómica dominante. Ello significa que si el hijo de una persona portadora no hereda la mutación, no va a tener la enfermedad, ni su descendencia va a estar a riesgo de tener la enfermedad, pero cuando existe una persona portadora, sus descendientes nacen con un riesgo del 50% de haber heredado la mutación y de, por tanto, desarrollar la enfermedad y teniendo el riesgo de transmitirla en el futuro. Entonces, antes de seguir, sencillamente, una breve nota en relación a otras enfermedades. Cuando hablamos de enfermedades neurodegenerativas, sabemos que la mayoría de ellas asocian o están causadas porque
en los cerebros de las personas que tienen estas enfermedades, y hablo en general de las degenerativas, encontramos agregados de unas proteínas anormales. Para no complicarnos, es como si hubiese algún tipo de desecho que se va acumulando con el tiempo, un cuerpo extraño que se va acumulando con el tiempo, y este acúmulo, que quizás al principio es como tener una habitación donde vamos acumulando cosas, al principio uno consigue convivir con ello, hay un momento que hay tal cantidad de acúmulo, de desecho, que termina por fracasar, por hacer disfuncionar, en este caso, las neuronas. Las neuronas en todas las enfermedades degenerativas suelen presentar agregados anormales de unas proteínas que hacen que disfuncionen. Y cada enfermedad, digamos que tiene sus proteínas. En el Alzheimer encontramos lo que se llama el beta-amiloide, en la demencia frontotemporal una proteína que se llama TDP43, también una que se llama tau, o en la enfermedad de Parkinson una cosa que se llama alfa-sinucleína. Tienen sus proteínas. Y sabemos que esto es así porque podemos verlas en el tejido que podemos estudiar de estos cerebros, o también porque podemos medir estas proteínas en determinados fluidos corporales, como puede ser el líquido cefalorraquídeo, como puede ser en el plasma, en la sangre. Los signos y síntomas que presenta una enfermedad corresponde, digamos, con dónde se localiza el daño. Y las enfermedades degenerativas son distintas, por eso tienen síntomas distintos. Por ejemplo, en el Alzheimer sabemos que hay mucha de esta proteína en zonas que se dedican a la memoria y por eso las personas con Alzheimer tienen graves problemas de memoria. Mientras que en el Parkinson esta proteína se localiza en zonas dedicadas a la producción de dopamina y por eso son personas que se quedan sin dopamina. Y de la misma forma las proteínas típicas de la demencia frontotemporal las vemos en zonas dedicadas a la regulación de la conducta y del lenguaje y por eso esas personas tienen síntomas relativos a la conducta y al lenguaje. ¿Qué pasa en el Huntington? En el Huntington hay una mutación que es la responsable de que se agregue un tipo de proteína, es una mutación en un gen que antes llamábamos IT15, HDT, y este gen fabrica una proteína que tenemos todos que se llama huntingtina, ¿de acuerdo? La mutación genética que causa el Huntington es lo que llamamos una expansión anormal de tripletes. Y eso da lugar, esta expansión anormal de tripletes, a una forma de esta proteína huntingtina que es tóxica, que no es normal, que se convierte en un residuo. ¿Cuándo hablamos de expansión anormal de tripletes? Sobre todo cuando hay más de 35 o 36 repeticiones. Entre las 36 y 39 repeticiones hablamos de este rango de penetrancia incompleta, donde esperamos que los síntomas de la enfermedad, si los vemos, ocurran tarde de una forma relativamente leve, y a partir y por encima de las 39 repeticiones sabemos que la penetrancia es completa y que la enfermedad se va a desarrollar sí o sí. Pero esto que ya conocéis no es lo que me interesa desarrollar. Lo que es importante que entendáis es que todos los seres humanos, incluso todos los mamíferos, incluso la mayoría de vertebrados, tienen una proteína huntingtina en su cuerpo. Yo la tengo y todos la tenemos. Todos tenemos una proteína huntingtina normal que ejerce una función. Pero las personas que han heredado la mutación del Huntington tienen, además de la proteína normal, una proteína que llamamos mutante o tóxica. Y esta proteína mutante o tóxica, que uno lo tiene desde el momento en que ha sido concebido, con el tiempo, esta acumulación de residuo va desencadenando un proceso lentamente progresivo que dará lugar en algún momento a la disfunción y a la pérdida de neuronas y como consecuencia al desarrollo de los signos y de los síntomas típicos de la enfermedad de Huntington. La enfermedad sabemos que es clínicamente muy compleja y muy variable entre personas y que coexiste pues, una serie de síntomas motores, cognitivos y conductuales que son progresivos. Sabemos además que la severidad de los síntomas y la edad de inicio tiene una relación con el número de repeticiones que una persona tiene, de modo que cuando hay más repeticiones antes de empieza la enfermedad, cuanto menos hay, más tarde empieza la enfermedad, de modo que posiblemente hay también una relación entre el número de repeticiones y cuán tóxica y cuánto desecho de esta proteína hay en el cerebro, pero también sabemos que todo esto es muy variable y una enorme variabilidad en la edad de inicio, en cuándo empieza la enfermedad y en cómo progresa. Personas que han visto pues, familiares que empezaron muy joven, otro que empezó mucho más tarde, que fue más rápido, que fue más lento. ¿Cuándo empieza la enfermedad de Huntington? Para ser rigurosos, la enfermedad empieza cuando los neurólogos la detectan en base a la existencia de unos síntomas motores que resultan inequívocamente compatibles con el Huntington. Aunque es cierto que en ocasiones
En personas que se conoce el riesgo que portan la mutación, se puede anticipar el diagnóstico en base a otros síntomas cognitivos o conductuales cuando estos son muy evidentes. No hablamos de sutilezas, hablamos de síntomas muy evidentes. Por ejemplo, cuando una enfermedad de Huntington se ha manifestado como una esquizofrenia o como un deterioro cognitivo progresivo muy marcado. Sabemos que los procesos que dan lugar el día de mañana a los síntomas de la enfermedad, los procesos que dan lugar a esto, se iniciaron muchísimo tiempo antes de que veamos los síntomas. Posiblemente antes del nacimiento ya se estaban desarrollando. Y entonces, ¿por qué la enfermedad se desarrolla en la edad adulta? Si uno ya tiene la mutación de esos procesos, pues lo que decíamos, porque no ha habido esta acumulación, digamos, de daño, esta exposición al daño que causa la proteína huntingtina mutante. ¿De acuerdo? Paralelamente, igual que pasa en otras enfermedades, si bien aquí la huntingtina juega un papel fundamental, también sabemos que hay una serie de, digamos, mecanismos secundarios, que los vemos en otros procesos, que también dañan a las neuronas. Por ejemplo, la neuroinflamación. Cuando hay un daño cerebral es fácil que exista una inflamación que dé lugar a más daño cerebral, etc. En cualquier caso, lo que está sucediendo antes de que la enfermedad se manifieste, lo podemos medir los niveles de huntingtina. Si os fijáis en esta gráfica donde pone pre-HD, son personas asintomáticas comparadas con personas controles que no tienen huntingtina mutante, estas tienen niveles más elevados, y las personas que ya son sintomáticas aún tienen niveles más elevados. Pero también podemos mirar marcadores de daño neuronal que son más inespecíficos, sencillamente reflejan degeneración neuronal, que obviamente los encontramos en personas que no tienen la enfermedad, porque todos vamos perdiendo neuronas, pero fijaros que de una manera mucho más elevada en pacientes tanto asintomáticos como en pacientes con síntomas de la enfermedad. De modo que si antes os decía que en otras enfermedades el daño sucede pues, en zonas dedicadas a la memoria o en zonas dedicadas al lenguaje, en el Huntington el proceso degenerativo tiene mucha predilección por estas estructuras que llamamos los ganglios basales, ¿de acuerdo? Y sabemos que los ganglios basales mantienen una serie de conexiones con otras zonas del cerebro, conformando lo que llamamos un circuito motor. Sabemos que los ganglios basales juegan un papel fundamental en optimizar la producción del movimiento voluntario, y es por ello que cuando se alteran los ganglios basales aparecen movimientos anormales, que es lo que estamos acostumbrados a ver en una enfermedad de Huntington. Pero paralelamente, los ganglios basales también se conectan con muchas otras zonas del cerebro, sobre todo de la región frontal del cerebro, y esta región frontal ya no juega un papel en la producción del movimiento, sino que juega un papel en otros procesos que vamos a llamar no motores, cuya alteración, del mismo modo que se altera el movimiento, da lugar a síntomas, a signos muy característicos de la enfermedad, como son las dificultades en el razonamiento, en la planificación, en tomar decisiones, en evaluar los riesgos, las consecuencias de las cosas que hacemos, capacidad para resolver problemas, para mantener o controlar la atención, para prestar atención, para ser flexibles, para poder dejar de pensar en una cosa y pensar en otra o en sus alternativas, capacidad para gobernarnos, para inhibir la tendencia natural, por ejemplo, a enfadarnos y controlarnos, capacidad para ajustar nuestro comportamiento a lo que está sucediendo a nuestro alrededor, para motivarnos, para entender las emociones de los demás. Todas estas cosas dependen del funcionamiento de estos circuitos que decíamos de los ganglios basales, lóbulos frontales, y que como consecuencia de la disfunción que sucede en la enfermedad de Huntington, pues es esperable que todos estos elementos y otros más pues se muestren alterados a lo largo de la enfermedad de Huntington. De modo que, aunque el Huntington es una enfermedad que generalmente se diagnostique en base a los síntomas motores que la definen, sabemos perfectamente que los síntomas cognitivos y conductuales son algo característico de la enfermedad y que en muchas ocasiones preceden al diagnóstico formal de la enfermedad. Muchas veces habéis detectado en familiares que antes de tener corea o lo que fuese a nivel motor, ya algunas cosas habían ido cambiando. Y de hecho muchas veces son los síntomas centrales o los que más impacto causan en la funcionalidad de los pacientes y obviamente de los familiares. De modo que el Huntington no es solo una enfermedad del movimiento, no la podemos ni estudiar ni evaluar solo desde el movimiento, sino que sabemos que es una enfermedad donde coexisten alteraciones motoras, cognitivas y psiquiátricas, que es verdad que en ocasiones predomina más una que otra. Hay pacientes con mucha alteración motora y poca alteración cognitiva, hay pacientes con mucho trastorno de conducta, pero generalmente vemos una coexistencia más o menos de todos estos síntomas
a lo largo de la enfermedad. ¿Cómo determinamos lo que va sucediendo a lo largo de la enfermedad, la evolución del Huntington? La enfermedad de Huntington asocia una pérdida progresiva, lineal, casi lineal, de la independencia funcional. El paciente deja de ser capaz de hacer cosas por sí mismo. Y en base a esto, etiquetamos los estadios de la enfermedad como iniciales, iniciales intermedios, intermedios, intermedios avanzados o avanzados. No los voy a describir todos, ni mucho menos, pero es importante para cuando el doctor Pérez nos hable un poco de los criterios de inclusión de los pacientes en los estudios que están realizando. Los estados 1 y 2, los estadios iniciales o iniciales intermedios, pensad que nos referimos a personas que cumplen con criterios diagnósticos motores de la enfermedad, pero que son o absolutamente funcionales, es decir, pueden desempeñar su trabajo o cualquier función de manera completamente independiente, o bien que tienen una cierta limitación, por ejemplo, rinden menos, o bien, aunque no realizan ya su trabajo porque ya no lo pueden hacer, son absolutamente funcionales para cualquier otra área del día a día. Estos son los estadios iniciales e iniciales intermedios de la enfermedad. A partir de ahí iremos viendo una pérdida de la funcionalidad progresiva, donde en los estadios más avanzados obviamente es absolutamente necesario el cuidado constante del paciente, sea por parte de familiares o cuidados profesionales y soporte paliativo constante. ¿Qué determina o qué condiciona la evolución de la enfermedad? Como hemos dicho, la carga genética, tener más o menos repeticiones, juega un papel en que la enfermedad empiece antes y progrese de una forma más o menos agresiva. Sabemos que existen variables modificadoras de la enfermedad, por ejemplo, variables ambientales. Sabemos que el estilo de vida que alguien tenga o el nivel educativo ejercen un papel en la forma en que la enfermedad se manifiesta o evoluciona. ¿Qué significa? ¿Que si estudio no la voy a tener? No. Sabemos que estas variables modulan, no es que modifiquen, modulan en cierta forma algunas de las cosas que van sucediendo y por eso siempre insistimos en intentar estimular lo que llamamos pues, la reserva cognitiva, la reserva cerebral a través de la actividad, a través de los estilos cognitivos ricos, a través de los ejercicios, etc. Por otro lado, sabemos que hay variables biológicas que también modulan el curso natural de la enfermedad más allá de la propia mutación que causa el Huntington. Hay otros genes que sabemos juegan un papel importante en que la enfermedad empiece antes o después y por otro lado hay otros genes, otros mecanismos que participan de la expresión de otros procesos que pueden acentuar el daño cerebral o que pueden hacer que las cosas vayan más rápido en unos pacientes que en otros pacientes. Otras cosas que determinan o que condicionan la evolución de la enfermedad son los tratamientos, obviamente. Los tratamientos no alteran el curso natural de la enfermedad, pero sí que modulan lo que está sucediendo. Y como estamos hablando de que la evolución de la enfermedad no la determinamos por cuántos años hace que esta persona tiene síntomas o no, sino que la determinamos por cuán funcional es la persona, cuán independiente es, pues ahí los tratamientos obviamente tienen un papel. Los tratamientos sintomáticos son los tratamientos que tenemos dirigidos a mitigar, a manejar o a controlar todo el conjunto de síntomas que una persona con la enfermedad pueda tener. Y esto incluye tratamientos para intentar gobernar algunos de los problemas motores que puedan tener, tratamientos para las complicaciones conductuales, pero también, no menos importante, tratamientos o intervenciones dirigidas a otros síntomas característicos del Huntington, como es la pérdida de peso, los problemas de deglución. Obviamente, si no intervenimos sobre estos otros factores, la funcionalidad del paciente va a decaer y, por lo tanto, la evolución de la enfermedad va a ser antes. Intervención sobre cualquier tipo de complicación que podamos encontrar en un paciente. Intentar mantener el nivel funcional de un paciente es intervenir sobre todas las cosas que puedan sucederle a un paciente. Y estos tratamientos sintomáticos podemos garantizar que están absolutamente disponibles. Es decir, no son tratamientos que curen la enfermedad, tampoco son tratamientos que la retrasen, la evolución natural de la enfermedad, pero son tratamientos que inciden sobre la funcionalidad de los pacientes, de su calidad de vida y por lo tanto nos ayudan a controlar la enfermedad. Y por otro lado, y esto es lo que le toca a mi compañero desarrollar,
estarían, y pongo con interrogante, los tratadores modificadores del curso de la enfermedad. Aquí ya no hablamos de tratar síntomas, sino tratadores dirigidos a modificar el curso natural de la enfermedad. Tratamientos que podrían ir dirigidos a la mutación genética que tiene una persona con Huntington y al producto de esta mutación genética, esa proteína que os he dicho, la huntingtina mutante, o quizás tratamientos dirigidos a otros procesos secundarios. Sea como sea, si bien durante los últimos años creo que en las unidades hemos implementado de una manera bastante efectiva la disposición de tratamientos sintomáticos, creo que ahora lo más importante es poder afirmar que por un lado ya disponemos, ya se están estudiando de forma activa algunos de estos tratamientos potencialmente modificadores del curso de la enfermedad, a la par que se están desarrollando toda una serie de tratamientos aún experimentales, pero que de manera inminente posiblemente tengamos encima de la mesa. De modo que, terminando para dar paso al doctor Pérez, la enfermedad de Huntington es una enfermedad compleja que afecta a múltiples áreas y no siempre de la misma manera, y eso es importante tenerlo en cuenta por muchos motivos. No todos los pacientes son iguales. Conocemos la causa primaria de la enfermedad, la mutación genética y la proteína responsable de toda una serie de cosas que van sucediendo, pero desconocemos el papel que pueden ejercer otros procesos. Sabemos muy bien que hay una mutación de una proteína, pero en la enfermedad de Huntington y en el cerebro de la enfermedad de Huntington suceden muchas cosas. Sabemos que la carga genética ejerce un papel importante en la edad de inicio, en la severidad de la enfermedad, pero también sabemos que otros factores parecen modular la variabilidad que vemos a lo largo de la enfermedad. Por lo tanto, mientras buscamos los tratamientos más efectivos e insistir en que mantener estilos de vida activos y ricos y dejarse tratar ayuda a controlar y a modular la enfermedad, tenemos tratamientos sintomáticos que, muy importante, no frenan ni alteran el curso de la enfermedad, pero pueden resultar extremadamente efectivos para manejar determinados síntomas que son complejos y que son difíciles de llevar. Y finalmente, actualmente se están testando nuevos fármacos dirigidos a modificar el curso de la enfermedad, a la par que se están desarrollando tratamientos experimentales con el mismo fin. Para terminar con la frase que digo, nunca antes habíamos tenido sobre la mesa tantas opciones terapéuticas en estudio y en desarrollo. Nunca antes, cuando empezamos, no había nada, pero mucha intención de, y ahora ya hay una serie de estudios en curso y una serie de estudios en desarrollo que creo pues nos van a ayudar a cambiar la forma que entendemos y cómo conocemos esta enfermedad. De modo que espero que haya quedado claros estos puntos que, insisto, van dirigidos a intentar facilitar la comprensión de lo que nos va a contar el doctor Pérez, dejando para el final las preguntas. Muchas